Ok, ¿todos me oyen y ven la pantalla? Sí, hermano Gardner. Ok, está bien. Puro silencio, pero está bien. Ok, si tienen sus Biblias, vamos a poner muchos textos aquí en la pantalla, pero vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 20. Y tenemos 5 capítulos. Vamos a pasar brevemente por 3 de ellos y vamos a enfocarnos más en 2. Hay mucha violencia en estos capítulos. Roger, yo estaba hablando con Roger, piensa que un tema por toda esta parte tiene que ver con los problemas que tenían con los reyes. Tanto querían reyes en la primera parte de Primera Samuel, tanto querían tener reyes, pero los reyes no solucionaron sus problemas. La única solución era Jehová Dios. Ok, estamos después de la rebelión de Absalón. Tim habló de eso la semana pasada. En capítulo 20 tenemos la rebelión de Seba. No tuvo tanto éxito como Absalón, aún así representaba una amenaza a David y al reino. Y de versículos 1 y 2 vemos que él tuvo bastante apoyo en el norte. David era de Judá, del sur, y por tanto siempre tenía problemas al tener la fidelidad de los del norte. Mientras tanto, David en Jerusalén está tratando de poner su reino en orden otra vez. Vemos cómo él cuida de las concubinas que habían sido violadas por Absalón. Manda a su nuevo general. Había puesto a Amasa como general en lugar de Joab, porque Joab le cayó mal, pero Amasa no tenía la experiencia ni el talento de Joab, y él demoraba antes de ir detrás de Seba. Y si se sigue leyendo en el capítulo, vemos que Abisai y Joab reaccionan con más fuerza. Y luego, y esta parte de la Biblia, no estamos leyendo todo eso, pero vemos cómo Joab asesina a Amasa con una daga. Y estamos hablando aquí de cosas feas. La Biblia está llena de violencia. Esta parte sería PG-13 o quizás R si fuera película. Pero mucha violencia. Y Joab, uno de los más violentos, a favor de David muchas veces. Aún así era un hombre de mucha sangre, igual como el resto de sus hermanos. Entonces pasan después del asesinato de Amasa, todos pasan a Amasa y muriendo en el camino y siguen a Joab para perseguir al rebelde, a Seba. Llegan a donde está él, en un pueblo que se llama Abel Bet Maaca. Qué nombre, ¿verdad? Y está Joab por destruir toda la ciudad, como era costumbre de él. Sin embargo, había una señora sabia, una mujer sabia que negocia con él. Y Joab dice, yo solamente estoy detrás de uno, de Seba. Entonces los habitantes matan a Seba y tiran la cabeza por la muralla. Y Joab entonces deja a todo el mundo en paz y así termina la guerra. Es un repaso de 2 minutos de capítulo 20. ¿Qué aprendemos de eso? Yo creo una cosa que aprendemos es que las consecuencias del pecado siguen. David todavía está sufriendo, yo creo, debido a su pecado con Betsabé y las consecuencias. Y aquí quizá vemos algo como el sacrificio, aunque es algo duro, algo primitivo, el sacrificio de uno salva a muchos. En este caso, el malo era Seba. El sacrificio de uno salva a muchos. Y vamos a ver esto en el resto del estudio. Okay, es un poco difícil tomar comentarios, pero no imposible. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, pueden dejar de tener su
teléfono en mute y diga algo. ¿Alguien tiene pregunta o comentario? Está bien, es un poco difícil así. Si yo sé que si estuviera ahí en West Harlem, tendrían 3 comentarios y 2 historias, pero un poco difícil aquí, está bien. Ok, como dije, no vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero el resto del capítulo ya vemos, ya hemos tocado eso. Los oficiales de David, una cosa que llama un poco la atención. Ninguno de los hijos de David se encuentra entre sus oficiales. No eran bastante sabios, no tenían bastante respeto o lo que sea, pero no se encuentran entre ellos. ¿Está bien? Capítulo 21. Les dije que tenemos 5 capítulos. Justicia para los Gabaonitas. Y yo les confieso que hay mucho en este capítulo que no entiendo. El relato, así como muchos relatos en esta porción de la Biblia, se hace sin dar juicio. Si era bueno, si era malo lo que hacían. Para mí, hay muchas cosas que no comprendo aquí. Sí vemos que de parte de Dios que había una sequía debido a la violencia del rey Saúl. Pero la solución no fue una solución necesariamente dada por Dios. Pero vamos en adelante, vamos a leer el problema. Y así vamos a leer este versículo. Si alguien me puede ayudar leyendo versículo 1 de capítulo 21. Ahí está en la pantalla si quieren. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a Gary por ayudar con el mute ahí. Y quizás, Gary, si ves a alguien levantando la mano o listo para leer, puedes darles el micrófono. Aquí en este capítulo comenzamos lo que algunos llaman un epílogo, que es una palabra que no se oye mucho en español. O sea, es la conclusión al libro. Comienza con una sequía, termina con una peste. Y aquí vemos el problema de la peste. Eso hace que alguien piense en lo que está pasando hoy en día. No, comienza con la sequía, disculpe, termina con la peste. Ahora, ¿quiénes eran los Gabaonitas? Podemos preguntar a alguien si puede dar una breve respuesta. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Gary, deja que alguien conteste. Levanta la mano si sabe quién eran los Gabaonitas. Eso fue lo que dejaron pasar en el desierto. Lo dejaron pasar, porque me acuerdo muy bien. Ok, ya está cerca. Eran los que al entrar los hijos de Israel en la tierra, Dios les dijo que no hicieran pacto con nadie. Los Gabaonitas les engañaron y los israelitas hicieron pacto con ellos. Sí. Y ya se acuerdan. Y evidentemente, aunque no hay relato en ninguno de los libros, evidentemente Saúl violó el pacto y mató un gran número de Gabaonitas. Y por la violación del pacto, Dios dejó que Israel pasara por una hambruna de 3 años. Entonces ahí está el problema. Y yo creo en la idea aquí, aunque, como les dije de antemano, no entiendo perfectamente todo eso, pero necesitaban un sacrificio expiatorio. Ahora, David va a los Gabaonitas y les preguntan, ¿cómo ustedes sugieren que resolvamos este problema? Y ellos dicen, no queremos dinero, pero querían la muerte de algunos de los descendientes de Saúl. Y
David aceptó eso. Y en versículos 10 en adelante vemos cómo mataron a 7 descendientes de Saúl y pusieron sus cadáveres afuera. Evidentemente la idea era dejar los cadáveres hasta que llegara la lluvia. Y lo triste, Rispa, que era madre de 2 de los condenados, protegió los cadáveres de los buitres y de los animales ahí del campo. Y eso impactó a David y les dio un entierro de honor junto con los huesos de Saúl y Jonatán. Para mí, ¿qué importa? Después de la muerte uno no sabe, pero para los judíos era muy importante tener un buen entierro. Y entonces llegaron las aguas, las lluvias. Pero, ¿qué aprendemos de todo eso? Es un poco difícil. A ver, vamos a esperar con eso. Yo vi estas aplicaciones. Otra vez que tenemos un sacrificio expiatorio, aunque muy imperfecto, pero así al menos hubo algo que trajo paz a la situación. Dios no les dijo que mataran a los 7, pero lo permitió. David protegió a uno de los descendientes, a Mefiboset. ¿Se acuerdan de él? Había 2 Mefibosets, evidentemente, porque uno murió, pero el hijo de Jonatán no murió. Evidentemente era un hombre popular en la familia. Algunos preguntan por qué Dios permitió eso. La mejor explicación que puedo dar, pero no estoy seguro, es que quizás los 7 hubieran sido involucrados en la violencia en contra de los gabaonitas, pero quién sabe. No estoy nada seguro de eso. Pero otra aplicación, la violencia engendra la violencia. Y hemos visto esto bastante en estos libros. ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea para explicar todo eso, que es un poco difícil? Adelante si tienen idea. Levante la mano y ahí está Gary listo para darle el micrófono. Nadie se atreve. Yo no me atrevería tampoco si estuviera ahí. Garner, Sí. yo le voy a hacer la misma pregunta que le hice la semana pasada. Uh-oh. Cuando los 7 príncipes, o vamos a decirlo así, los gabaonitas lo eligieron para que murieran. Sí. Que yo le dije a usted que la hija de Saúl había protegido a esas personas muertas, pero que también Saúl y Jonatán lo enterraron. O sea, yo no entiendo cómo se relaciona o si fue en ese mismo tiempo que murió Saúl y Jonatán y esas personas. O sea, no sé cuánto tiempo duró eso para que pudieran enterrarlo juntos. Bueno, en el caso de Saúl y Jonatán habría sido, estoy adivinando, 20, 30 años atrás, pero estoy adivinando. Ya eran huesos solamente. Pero evidentemente las acciones de Rispa conmovieron a David a querer hacer este gesto. Okay. Pero más no puedo decirles, Xiomara. No, Si alguien más se atreve, adelante. Ya entendí. Ok. Pero es un caso un poco difícil. Ok. Yo dije 5 minutos para los primeros 2 capítulos. Yo creo que estamos bien en eso. Ok, la última parte de 21 lo que tenemos son varios datos acerca de guerras de David con los filisteos. 15 a 17, Abisai salva la vida de David de un gigante. Y me gusta el nombre del gigante, Isbi-Benob. No es el único que conozco en la Biblia. Y ya debido al peligro en el cual David se metió con el gigante, los hombres dijeron, jamás salgas así con nosotros. Y más guerras con los filisteos, 18 a 22. Ok. Ya 2 capítulos. Vamos a pasar un poco más tiempo en los otros. ¿Está bien?
Ojalá, bueno, vamos. Aquí tenemos en 22 un salmo de David, un salmo de liberación, y en esencia es el salmo 18, casi igual. Y si hay diferencias, algunos piensan que es porque otro énfasis en el uno y en el otro. Pero lo que me gusta, este es un salmo bonito, y vamos a tomar un poco de tiempo para analizarlo. Y eso es lo que me llama la atención. Vamos a esperar con eso. David era un hombre con mucha fuerza que logró conquistar mucho territorio. También tenía muchas debilidades. Pero aquí está dando las gracias a Dios. No tomó David nada de crédito para sí mismo. Para él, todo lo bueno que pasó era de parte de Yahvé, Dios. Y por esta razón, a veces al leer de los defectos de David, de su pecado con Betsabé, de cómo era un hombre de guerra, cómo es que Dios le amaba tanto. Y yo creo que fue por eso, que él no quería el crédito para sí mismo. Y también cuando le enfrentaron con su pecado, él confesaba humildemente. Pero notemos aquí como David da todo el crédito a Dios. Ok, vamos a ver primero la división del Salmo, entonces vamos a volver a repasar algunas porciones. Comienza David hablando como de que Dios, el Señor, Jehová, Yahvé, como quiera pronunciarlo, es el que libra a David. Y la fuerza con que el Señor viene para librar a David se ve en forma muy gráfica, simbólicamente, en 8 a 20. Dios ayudó a David porque él había guardado los caminos de Jehová. Y vamos a hablar de eso, porque algunos dicen que nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Y aquí tenemos un buen ejemplo para ilustrar eso. Vamos a hablar de la fidelidad del Señor y como Dios había ayudado a David a conquistar a sus enemigos. Y al terminar, David vuelve a alabar al Señor. Ok, vamos a leer algunas porciones un poco más con más detalle. Si alguien allá puede ayudarme leyendo de 2 a 4, de 2 a 4, adelante si quieren. Levante la mano para Gary y Gary le da el micrófono. Ok, adelante María. Gary, a María Collier, dale el micrófono. Y dijo el Señor, es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Muy bien, entonces ahí está. Aquí, David está tomando algo de crédito para sí mismo. Nada. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador. Son buenos textos para nosotros. En medio de esta peste, Dios nos promete que jamás vayamos a sufrir de la peste o de cualquier cosa, pero sí promete que pase lo que pase, es nuestra roca y en él tenemos refugio. Okay. 5 y 6. Aquí una descripción de los problemas de David. Si alguien los quiere leer, 6 y 7. 5 y 6 primero, 5 y 6. Ahí está Pamela y Carmen, ¿quieren leer? Yo veo 4 a ustedes ahí, Gary, Pamela y María. Ok, adelante. Si quieren, si no, está bien. Beverly me dice, jamás me pidas leer. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él.
Muy... sucedido. Oh, disculpe. Ok, yo lo tengo aquí en una nueva versión que solamente se encuentra en el internet, pero me encanta. He hablado antes con los hermanos en West Harlem. Es la nueva Biblia de las Américas. Y lo bueno es que dice ustedes en vez de vosotros, ya que no somos españoles, al menos que yo sepa. Pero David estaba en mala condición en 5 y 6. ¿Qué hizo al estar en una situación desesperada? Invocó al Señor, clamó al Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Debemos hacer lo mismo. Entonces, Dios le va a librar. ¿Y cómo le va a librar? Fíjense en 8 a 10. Viene Jehová y la fuerza de este símbolo. A ver si le trae a la mente algunos otros símbolos de Dios. Si alguien quiere, de 8 a 10. Gary, busca a voluntarios. De 8 a 10. Levante la mano para Gary. ¿Gary está mirando? Ok, ya encontró. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Alcanzo a ver toda la pantalla, espérate. Entonces la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Suena fuerte, hasta asusta, ¿verdad? Pero esta fuerza no está en contra de David. Esta imagen es para ser dirigida en contra de los enemigos de David. ¿Alguien le viene a la mente de alguien en el Nuevo Testamento cuando vemos a Jesucristo como feroz, grande, pero no está para hacer daño a los cristianos, sino para pelear a favor de ellos? No sé si les viene a la mente lo mismo que viene a mi mente al leer esto. Levante la mano para Gary si le viene una idea a la mente. Ok, les doy mi idea. Hay en Apocalipsis 1, cuando Juan tiene la visión de Jesús en el cielo con los el pelo blanco, los ojos como llama de fuego, la espada, saliendo una figura bien imponente que al principio asustó a Juan, pero no, él estaba a favor de Juan. Eso es lo que me viene a la mente. Jehová, una fuerza increíble, pero está a nuestro favor y en contra de nuestros enemigos. Yo voy a leer 15 y 16. Envió flechas y los dispersó, hablando de sus enemigos, relámpagos y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Entonces, ¿a quién tenemos a nuestro favor? Al mismo Dios. No es que no vayamos a sufrir, David sufrió un montón, pero está ahí mirando y está para ayudarnos frente a nuestros problemas. Entonces, bonito, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Entonces hemos visto en el Salmo que Dios es el libertador de David. El Señor viene con fuerza para librar a David. Y ahora esta sección interesante. Dios ayudó a David porque había guardado los caminos de Jehová. Vamos a leer de 21 a 23. Levante la mano si quiere leer y Gary les va a dar el micrófono. 21 a 23. Ok, ahí veo a Carmen ahí. ¿Ves a Carmen, Gary? Adelante, Carmen. Yo leo. Es Jesús que lo va a leer. Oh, Jesús, adelante. No te vi a Jesús, pero ahí está. Está bien. Que no. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparte impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fue recto para con él y me ha guardado de mi maldad.
Ok. David está jactándose de sí mismo. Algunos dicen, así suena como si estuviera jactándose. No creo. Ya hemos visto que era muy humilde. Y otra cosa, yo pensé, nosotros somos salvados por la gracia o por las obras. David fue salvado por gracia o por sus obras. Y piénselo bien antes de contestar. Voy a dejarlo como pregunta retórica y contestarla yo mismo. David fue salvado por sus obras o por su gracia. Y ahí está la respuesta. Por la gracia. Pero la gracia le fue extendido porque él hizo todo lo posible para guardar los mandamientos de Dios. ¿Lo hizo perfectamente? De ningún modo. Un montón de defectos. Pero ahí estaba su corazón, su deseo para obedecer a Dios. Me gusta 23. Todas sus ordenanzas estaban delante de mí. Ahora nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Pero Dios elige extender su gracia a quienes le buscan, como David le buscaba. ¿Buscamos a Dios perfectamente? Jamás. No es que Dios quería que David le fuera perfecto, pero Dios sí quería que le buscara. Y así le extendió su misericordia. Así es con nosotros también. ¿Alguien tiene algunos comentarios? Levante la mano a ver si Gary les ve. ¿Está bien, Gary? Ok. Sigamos. Ok, en 26 a 37 tenemos la fidelidad del Señor. Me gusta 26. Y también 32. 26 dice, con el benigno te muestras benigno. Con el hombre íntegro te muestras íntegro. ¿Por qué es tan importante que seamos benignos o misericordiosos, dice alguna versión? ¿Por qué es tan importante? Para que Él tenga misericordia de nosotros, que sea benigno con nosotros. Yo pienso en Jesús, en el sermón en el monte. Si no somos misericordiosos con otros, Dios no va a tener misericordia con nosotros. Yo voy a hablar de algunos predicadores que conozco que no están aquí, al menos espero que no estén aquí. Y si están aquí, si les pica, que rasquen. De todos modos, tienen tantos problemas con sus familias. He sabido de problemas familiares que tienen, sin embargo, no tienen nada de misericordia para con otros. No funciona así. Si queremos misericordia, si queremos benignidad, tenemos que ser benignos con otros. Ok. 32. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca? Sino solo nuestro Dios. Dios es mi fortaleza poderosa y Él quien pone al íntegro en su camino. Entonces, Dios es fiel a nosotros. Un punto. ¿David era firme por sí mismo? No. Dios es quien le puse al íntegro en su camino, firme, dice la Valera, si me acuerdo bien, y lo tengo aquí la Valera, pero la cosa, no somos así por nosotros mismos. Es Dios quien nos pone en su camino, nos da la fortaleza, la firmeza. Ok. Vamos. Él hace mis pies como siervas y me afirma en mis alturas. Ese es el texto que tenía en mente. De todos modos, ahí está. Él es quien nos hace firme. Una cosa, ¿qué es una sierva? ¿Qué es una sierva? Alguien en la República Dominicana, en una clase bíblica, preguntó, ¿qué es un siervo? Y alguien levantó la mano y dijo, el siervo es una
gran hombre de Dios, un predicador. Otros dicen, no, un siervo es alguien que sirve a otros, pero es con la letra C. Y un niño levantó la mano y dijo, un siervo es un venado. Cállate la boca, que tú sabes, tú eres un niño. Pero el niño tenía la razón. Un siervo, una sierva es venado. Ok. Vamos a seguir. 38 a 46, Dios había ayudado a David a conquistar a sus enemigos, especialmente hablando en estos textos de las naciones alrededor de él. Y en 47 a 51, David vuelve a alabar al Señor. ¿Alguien quiere decir algo en cuanto al Salmo? Hemos corrido rápidamente por él, pero si alguien quiere, adelante. Levante la mano a ver si Gary le ve. Si no ve Gary, yo veo a Gary, es lo bueno. Él está revisando. No veo a nadie más, sino a Pamela, Carmen y María. Ahí están. Garner, una pregunta. Adelante. En el Salmo 20, en 2 Samuel 22, en el versículo 1, ¿sabe? Dice, en el día en que el Señor me libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Sí. Ahora, ¿fue este salmo escrito, David dijo este salmo anteriormente o esto fue algo un poco más tarde en su vida? Que fue agregado más tarde. Suena como habría sido anteriormente y no sé si dije bien, pero esta porción no hay nada cronológico de esta porción en adelante. Suena como antes. Ok. Especialmente la última parte de versículo 1 ahí. Pero por otro lado, estoy pensando lo más, y voy a estudiarlo más. Hay de estos versículos donde él habla de todos los enemigos que ha destruido. Suena como el fin de su reinado. Por ejemplo, 45, los hijos de extranjeros se someterán a mí. Bueno, es futuro ahí. Es futuro ahí. Pero parece que ya había conquistado mucho ahí en la última parte. Buena pregunta, Bill. Si encuentras la respuesta luego, me avisas. Ok, ¿alguien más tiene algo que decir? Ok, 23. Las últimas palabras de David y sus hombres valientes. Ok, en cuanto a las últimas palabras de David, vamos a leer. Bueno, yo dije ahí, vamos a leer 1 y 2, pero no creo que lo puse en la pantalla. Voy a leer 23, 1 y 2 de mi Biblia aquí. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David era un hombre inspirado por Dios. ¿Era profeta de Dios? Sí. Y ¿quién puede leer los salmos sin darse cuenta de eso? Esto sí fue escrito al terminar la vida de David. Eso sí sé, pero del otro no estoy tan seguro. Ok. Entonces sigue alabando a Dios. Y en la última, David se dio cuenta también aquí en estas últimas palabras que las promesas de Dios no tuvieron que ver solamente con él, sino también tuvieron que ver, versículo 5, con los que iban a venir después de él. Porque habla del pacto como un pacto perpetuo, algo que iba a durar después de su muerte. Bien, hay los hombres valientes de David. Tenemos a 3 que eran tremendos. LeBron, Kobe, no voy a entrar en eso, pero esos 3 se destacaron mucho. Y tenemos en versículos 8 a 12 algunas de las cosas de gran valor que hacían los 3 batallando a filisteos. Eleazar, hijo de Dodo,
pobre padre de él con el nombre que tenía. Pero tenemos a los 3. Luego tenemos a los 30. Y entre ellos, algunos piensan, se menciona más que 30, pero algunos piensan que al morir uno que habrían puesto a otro para tomar su lugar como si fuera en el grupo de los 30. Y me gusta mucho la historia ahí comenzando en 15. No lo tengo aquí, pero lo voy a relatar brevemente. Estaba Belén, ciudad de David, bajo el control de los filisteos. David expresó su deseo para tener agua de un pozo en Belén. En versículo 15 se encuentra eso. 3 de los 30 arriesgaron su vida para ir detrás de las líneas como si fuera, y quizá de noche, sacar agua del pozo en Belén para llevarlo a David. Y cuando llegó a David, David no quiso tomarlo. Representaba un riesgo muy grande y lo dejaba caer a la tierra. Me gusta esta historia porque vemos la devoción de los hombres a David y cuánto ellos le querían. Una cosa interesante, hay una historia parecida acerca de Alejandro Magno, que estaban en el desierto, no había agua y alguien trajo agua en un casco, si me acuerdo bien, para Alejandro, y Alejandro no quiso tomar el agua porque los hombres no lo tenían y lo derramó en la tierra. Pero demuestra aquí el gran valor que tenía cuánto los amigos de David, los hombres de David le querían. Gary, ¿hasta cuándo debemos ir con la clase? ¿Hasta cuánto tiempo? Las 7:45. Pero Yo pensé que era hasta... ¿Cómo? No tiene como 5 minutos más. Ok, vamos a ir rápido. Iba a contarles una historia, pero no hay tiempo. Vamos a hablar en los 5 minutos que nos quedan del castigo por el censo. Y no sabemos cuándo esto habría ocurrido. Yo creo que el propósito de esta historia es revelar cómo llegó a ser parte del territorio de David, o cómo llegó a ser importante era de, ¿cómo se llamaba en español? Era de un lugar ahí, un campo ahí. De todos modos, David, en versículos 1 a 9, quiere tomar un censo. Joab trata de convencerle que no lo haga. No se menciona en este texto el motivo para el censo, pero obviamente no era bueno porque Dios castigó duramente a David. Si alguien quiere levantar, yo pienso en algunos problemas con el censo. ¿Alguien que tiene una idea? Levante la mano. ¿Por qué habría sido mal el censo de David? No. Levante la mano para Gary. No. Adelante. Sí. Jehová estaba enojado porque Israel pecaba mucho. Sí. Y como él le pecaba, pues él insistió a David, porque siempre es el pecado que trae malas consecuencias. Y a veces nosotros decimos, bueno, esto no, nosotros los cristianos de ahora siempre decimos, no, Dios nada más lo permite, nada más lo permite, nada más lo permite. Y no entendemos también que el pecado trae consecuencias, que Dios también hace que vengan cosas malas para que uno se humille ante Dios. Y para mí es un ejemplo porque dice, el Señor estaba enojado con el pueblo. No se enojó porque David hizo eso, sino porque el pueblo estaba en pecado. Incitó a David a que lo hiciera y también pagaron la consecuencia. Por eso también. Bueno, David, el pueblo sí estaba mal, no cabe duda. David también yo creo estaba mal. Pero de todos modos, todos estaban mal. Sí, y Gardner, sí, como acabamos de leer en el capítulo 22 y en el 23, hemos visto cuánto Dios ha equipado a David
para que David tenga confianza en él. Y David nombrando tratando de contar el pueblo, yo creo que en ciertos sentidos muestra en qué estaba David enfocado en este instante en su vida. En vez de estar enfocado en la fuerza que recibió del Señor, él está enfocado en cosas externas, físicas. Yo creo que este es uno de los puntos principales. El orgullo, yo voy a hacer esto, yo voy a ver cuántos tengo, yo voy a confiar en mis números. Y también muchas veces David consultó con Jehová antes de actuar. Y no hay evidencia que lo hubiera hecho aquí. Si lo hubiera hecho, Jehová le habría dicho que no lo hiciera. Entonces, al menos hay dos problemas. No confiar en Jehová, actuar sin su aprobación. Pero inmediatamente después de hacer eso, David reconoce su pecado y elige su castigo. 7 años de hambre, 3 meses de huir delante de los enemigos, una peste en la tierra durante 3 días. ¿Y por qué David eligió la peste? Dice 24, yo voy a leerlo aquí. No es... Yo lo puse mal el texto. No, eso no es el texto. David, disculpen, David dijo en pocas palabras, le hice mal con mi PowerPoint, preferí estar en manos de Jehová, porque Jehová es misericordioso. Me gustó la respuesta, aunque no lo puse bien en la pantalla. Entonces comenzó la peste y mató a como 70,000 hombres. Y es que tenía una de los slides fuera de su lugar. Entonces vino el profeta, le dice a David que fuera, y David fue y compró el era de Araúna. Una era como un campo donde trillaron el trigo. Y así compró el sitio y no quería comprarlo David por nada, no quería ofrecer a Dios lo que le costaba nada. Otro texto clásico, estamos corriendo mucho. Pero yo quiero terminar con eso. Este lugar era muy importante porque 1000 años antes Abraham había hecho preparaciones ahí para sacrificar a su hijo. Como lo sé, según el libro de Crónicas 3:1, dice que Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moría. Estamos hablando aquí del monte Moría, donde el Señor había aparecido a su padre David y también donde él había preparado la era de Ornás, que es un diferente nombre, pero está refiriéndose al mismo hombre. Pero de más importancia, 1000 años más tarde, Jesucristo murió cerca de ahí como última ofrenda propiciatoria. Entonces, yo creo que quizá Roger tenga razón que un tema en esta porción tiene que haber un sacrificio propiciatorio por todos estos pecados. Muchos eran imperfectos, pero aquí vemos los precursores, que es una palabra fina, sé que hay una palabra más sencilla que no me viene a la mente, pero precursores del gran sacrificio de Jesucristo. Y si quieren ver fotos, probablemente era la roca donde habrían trillado el trigo. Hoy en día hay un mezquita por encima, por arriba. Interesante, algún día si tienen tiempo, algunos han investigado todos estos lugares en la roca y hasta algunos piensan ver dónde habrían puesto el arca del pacto y todo eso. Es muy interesante.